Ok, a ver si aguanta 40 minutos de video. Si tienes espacio, ¿no? Sí tengo espacio, pero no sé si se corte o algo. Mm, esperemos si no se trabe luego que acabemos. Ay, imagínate. A veces pasa. Ya lo pusiste a grabar, ¿verdad? Ya está. Ok. Are you ready? I am ready. Ok. Se llama los freudianos. No, los freudolitos. 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 Los freudolitos. Freudolitos. Sí, los freudolitos. Ok. Ujú. Ok. Relájate y vamos a comenzar. Aquí está todo lo que tienes que decir. Tú me dices. ¿De la presentación? ¿La ves tú? Ah, sí, si quieres. Sí. Pero tú me dices. Ok, vamos a empezar. 1, 2, 3. Hola, yo soy Eti Ruelas y me está acompañando. Jair García. Y ahora les vamos a hablar sobre la personalidad y lo que eso conlleva en nuestra vida diaria. Y estás viendo el podcast de los Freudolitos. Los Freudolitos. Los Freudolitos. Estaría padre empezar un canal de YouTube, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que, bueno, pues no es exposición, o sea, podemos equivocarnos y todo. Sí, Entonces, primeramente creo que vamos a comenzar con el ello, yo y super yo. sí, con la teoría de Sigmund Freud que creemos de que sí influye en lo que es la personalidad. Sí, claramente, el desarrollo. es principal, o sea, él mismo lo dijo, es ¿qué es? Bueno, está relacionado el principio de la psicología que inició Freud, este mundo del psicoanálisis y todo esto, vaya, nos, nos lleva a darnos cuenta de las etapas, cómo funciona el ser humano y, bueno, de aquí nos damos una idea para lo que es la personalidad. Sí, exacto, porque por ejemplo el ello, pues ya habíamos hablado que es el inconsciente, eh, y pues bueno, vamos a explicarlos un poquito a detalle, pues el inconsciente no existe lo que es el tiempo, o sea, es un constante presente el inconsciente, o sea, siempre. Entonces, es por eso que hablábamos de que algo que a lo mejor no pudiste superar en tus 6 años sigue presente ahorita, porque es un constante presente. Claro que se van acumulando cosas, ¿por qué? Pues porque los años de experiencia, o sea, no vas a tener las mismas caras que de chiquito, pero van a seguir ahí. Es por eso que yo creo que por eso podemos reconocer a gente, ya cuando se dan por el inconsciente, ¿no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, el inconsciente implica muchas cosas, ¿verdad? En sí, el tener un tanto acciones automáticas, igual almacenamos tanto conocimiento, incluso que en nuestros sueños se representa, ¿verdad? Lo que es el inconsciente. Tenemos información, por ejemplo, esto que es muy hablado, ¿verdad? Que vemos una persona de rabillo, no sabemos exactamente quién es esta persona, pero la volvemos a ver en el sueño tal como es, ¿verdad? O sea, se almacena en nuestro inconsciente y tenemos ahí esta información. Sí, o inclusive cuando sacan una canción así de la nada o un recuerdo que a lo mejor se conecta con algo que a lo mejor y nosotros no sabemos conscientemente de por qué recordé esto, pero inconscientemente hay algo que lo conecta. O sea, incluso a lo mejor una forma que es curiosa, eso lo llega a conectar el inconsciente. Y claro, es inconsciente. Válgame la redundancia. Sí, en sí no somos tan capaces de percibir lo inconsciente por esto mismo y tenemos una parte que sí es consciente, ¿verdad? Que es el yo. Uh-huh. Esta parte es con la que trabajamos día a día, nos damos cuenta de cómo, de cómo somos en realidad, procesamos la información, lo que queremos realizar. Por ejemplo, queremos cocinar y ya tenemos hambre, ¿verdad? Nos guiamos por estos instintos de los que sí tenemos en cuenta. Hablando del yo. Hablando de... Ah, sí, pues es que es un constante presente. O sea, eso ya es tal cual el presente. Como lo que estás viviendo en este momento. Como ahorita somos el yo, tú y yo. Ah. Entonces, Claro. pero sí. Y de ahí viene el super yo, que es básicamente toda nuestra moral.
porque pues cada uno tiene un super yo diferente, o sea, yo tengo diferentes tipos de valores, de morales, tú tienes diferentes, a lo mejor se pueden parecer, pero no en todo. Entonces, el super yo es un constante, es un cambiante. Lo que no cambia es el ello y el yo, pero lo que sí cambia es el super yo, porque pues nuestro super yo no es el mismo que el de 6 años, ¿sabes? Sí, Completamente diferente. nuestras normas éticas, o sea, podemos ser unos infantes que apenas van comprendiendo lo que son las normas sociales, las Ujú. normas éticas de nuestros papás, ¿verdad? Nos dicen lo que está mal, por ejemplo, robar está mal. Bueno, esto está en las leyes, ¿verdad? Ya nos vamos dando en cuenta de una idea de la ética, estas reglas que debemos de seguir como humanos. Exacto, sí, o sea, y eso lo podemos poner en un ejemplo bastante fácil, que es, por ejemplo, cuando, pongamos un ejemplo, una muchacha está, un ejemplo un poco fuerte, pero está teniendo problemas familiares, ¿no? Con el papá, porque pues es agresivo, cosas así, ¿no? Entonces ahí el ello sería que ella inconscientemente no sabe por qué sigue ahí, por ejemplo. O sea, que se quiere salir, pero si no se puede salir de ahí. Entonces, el yo es lo que está viviendo en ese momento. Y el super yo es los valores que tiene. Es como de que, ok, mi super yo me dice que esto está mal porque tengo valores distintos a mi papá. Ujú. El yo es el presente que estoy viviendo en este momento. Y el ello a lo mejor es el inconsciente de que, ok, hay cosas que vinieron a mí que no sé por qué hacen que no me pueda salir de esta situación. ¿Sabes? Entonces ahí se cumplen los dos. En todas nuestras situaciones de vida se cumplen los tres siempre. Está presente y es sumamente interesante por eso mismo. O sea, siempre está como esta norma ética. Sí hay distintas teorías, ¿no? Las de Sigmund Freud es muy cómoda como para explicar lo que es la moral, ¿verdad? Si Ujú. hablamos de moral, hay otras teorías como la de Kohlberg, esta que nos habla de que también está robar, ¿no? De que vamos ascendiendo niveles, donde nuestra moral se interpone. Sí, 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 está muy, pues muy heavy el asunto. Muy bien. Está, o sea, tres conceptos pueden hacer absolutamente todo en nosotros. Y eso es Ujú. como, demasiada información, ¿no? Exacto, y dirás como de dónde queda la personalidad en todo ello. Son, digamos, regentes. Digamos que son regentes de nuestra personalidad. Claro que incluye más cosas si Ujú. nos vamos a teorías más actuales. Y bueno, seguimos hablando de Freud. Eh, Empezamos a hablar de sus etapas psicosexuales. ajá. Que la primera es la etapa oral. Este, miren, la neta no vamos a decir qué edades, porque ni me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? Ahorita sacan los datos prohibidos, ¿no? De que no sé. Mira, No me acuerdo de qué edad a qué edad específicamente son. Pero pues ahí tenemos una idea de que mínimo o menos del año empieza la etapa oral. ¿Sabes? sí, y bueno, y lo importante de esta etapa es de que el niño va descubriendo, va descubriendo el mundo con la boca, ¿verdad? Va queriendo probar de que agarra por ahí el dulcecito, agarra un plástico, agarra del juguetito que tiene cercano, agarra y se lo mete a la boca, descubre. Son Ajá, muy sí, sí. curiosos. Sí, porque los niños en esa edad es la forma en la que ellos exploran el mundo, metiéndose todo en la boca. O sea, es por Ujú. eso que vemos a un niño con una moneda metiéndose algo en la boca y tú dices, ¿por qué te lo metes? Es porque está explorando el mundo. Es porque sí lo puede ver, sí lo puede palmar, pero para él explorarlo más es metérselo en la boca. Es ver eso. Entonces, es muy importante. Claramente no que no le dejemos a un niño eso. O sea, no es como que sí, trágate la moneda, no. Mm, Pero sí es importante que lo dejemos explorar con la etapa en la que está viviendo en ese momento. claro, ¿verdad? Ellos van a descubrir, tienen Sí, que sí, dejarse llevar. O sea, sí. su aprendizaje, queramos o no, se va a desarrollar en base a esta etapa, ¿verdad? Y si falla, va a haber bastantes problemas de aprendizaje, ¿verdad? En sí, lo que nos plantea Freud también es de que cualquier etapa, si se falla, va a haber muchos problemas en aprendizaje y en la personalidad y va a influir bastante en su vida.
E inclusive hasta en lo sexual, o sea, puede llegar a haber problemas porque te saltaste una etapa. Entonces es muy difícil. Son, o sea, son etapas primordiales que debemos dejar que los niños vivan, pero que igual manera hay que tener su, ¿cómo se dice? Su prevención. Su prevención y claro, Freud también se enfoca mucho en el desarrollo del libido sexual. ¿Qué va a pasar si tiene un problema? Bueno, si tiene un problema oral en la adultez, lo va a relacionar con que tuvo un problema en esta principal etapa de la niñez. Bueno, una persona que no sepa de psicología, o incluso sabe, creo que no lo va a relacionar, ¿sabes? Pero pues claro que tiene que ver o sea, está relacionado. Está relacionado. Sí, claramente. Pero claramente no se va a poner de que, sí, es que cuando tenía 6 meses no tuve mi etapa oral. O sea, claramente no. Sí, vaya. Pero pues es lo importante, ¿sabes? O sea, que cada uno tiene que vivir su etapa. Bueno, tiene que vivir la etapa con la que le conlleva la edad. De ahí se viene la etapa anal, que parece ser que es una de las más importantes en cuanto a los niños, porque es donde empieza a ir al baño, empieza a explorar no este mundo, sino como que empieza a desarrollarse. empieza pues a defecar, o sea, no empezar, sino que empieza por sí mismo a ir al baño y todo esto. Y es una etapa bastante complicada, porque llegan a sentir placer, no un placer sexual, claramente no tienden a sentir un placer sexual, más bien es un placer de que, pues es que incluso uno de grande no se siente bien, o sea, hacer del baño, o sea, es como que, se fue, es como que... Claro, y la independencia sobre todo, no va a estar toda la vida siendo dependiente de los pañales. Claramente, o sea, hay una independencia bastante grande. Incluso creo que esta etapa la usan más bien mucho para, podríamos decir chismear, pero en realidad es para platicar con la persona que está a su cuidado. De que ven, tengo que decir algo mientras estoy haciendo el baño. O sea, es una etapa bastante importante para convivir con los niños, para que ellos tengan su independencia y para que ellos puedan estar comunicándose con las personas que los están cuidando. Porque llegan y empiezan de que, oye, ven, te tengo que platicar algo, o ven, quédate aquí conmigo. O sea, parece ser que no, pero también es una etapa bastante cercana hacia el niño. Que también tenemos que tener mucho cuidado ya, porque si esta etapa se salta, es como que ahí sí tienes problemas bastante grandes, porque, imagínate. Tampoco es ser sobreprotectores, porque conozco a personas que incluso todavía le siguen limpiando al niño hasta los 12 años, y es como, pues no. El punto es que sea independiente también. Exactamente. Incluso hay un nuevo trastorno que se está desarrollando en el DCM5 de sentir placer al defecar e incluso se puede considerar un trastorno. Y muchos psicólogos aún están en debate de si realmente lo es. Se debe tener mucha consideración porque si es así es como de todo el mundo podríamos padecer de ese trastorno, ¿sabes? Sí, supongo que tiene que haber muchas cosas ahí. Sí. Y tal vez en ese trastorno que estás diciendo también tenga que ver mucho la etapa anal, de que a lo mejor y no se desarrolló de la forma en la que debería hacerse. Sí, a lo que quiero llegar es de que el desarrollo, el cuidado, el ambiente, el cómo se vaya a comportar la persona es muy importante. Sí, es extremadamente importante. Bueno, de ahí viene... ¿Ibas a decir más? No. De ahí viene la fálica, que es donde los niños empiezan a encontrar las diferencias entre los niños y las niñas. Es como de que, ¿por qué tú tienes esto y yo tengo esto? O sea, ¿qué hay de diferente? Porque tú sí, porque yo no. Es cuando empiezan, porque antes los niños son como de que vamos a jugar o voy a existir y ya. Y ya es cuando los niños empiezan a presentar, o sea, empiezan a notar su alrededor. Empiezan a decir, ok, existe algo más que yo. Y esto que tienes ahí no se parece a lo que tengo yo. Exactamente. Y también por sí mismos, ¿verdad? Es decir, por sí mismos se dan cuenta de qué es esto. Ajá, sí. Y ahí es donde le van a preguntar al papá, oye, ¿qué es esto que tengo, verdad? ¿Qué significa que tenga esto, verdad? Tú también lo tienes.
Y sí, ¿verdad? Aquí es donde va a entrar la parte del cuidador, de explicarle lo que es aparato reproductor masculino o femenino, en cuyo caso. Ah, sí. Porque incluso puede llegar la parte de la exploración, en donde los niños se tocan y claramente tienen una reacción completamente natural. Y y pues los niños van a decir, oye, ¿por qué siento esto? Bueno, más bien van a decir, ok, se siente bien, y es lo único que van a sentir. Se siente bien y ya. Entonces, es una cosa que he visto y he escuchado por muchos años, que muchos padres prohíben a sus hijos autoexplorarse. Y es como, esa no es la herramienta, porque puedes causarle muchos problemas sexuales a tus hijos o personales cuando sean grandes. Lo que se debería hacer es hablar con ellos y explicarles, ¿sabes qué? Estas cosas se hacen en privado. Cuando tú estés solo, nadie más puede hacerlo, a menos que pues, ya estés grande y tú lo permitas, pero en ese momento creo que es de más explicarle eso, sino más bien, uh, tú no puedes, nadie más te puede tocar ahí, nadie más puede jugar con eso, nadie más puede sentir eso, nada más que tú, y eso se hace en privado, porque es lo más importante. Porque claramente los niños no diferencian entre, ellos dicen, esto se siente bien, entonces está bien. No, ahí no entienden la diferencia entre aquí sí y acá no. Exactamente, va a ser muy difícil para un niño diferenciar el bien y el mal. Y por eso aquí entra bastante el estilo de crianza, ¿verdad? El estilo de crianza de cada padre es muy importante y lo mejor sería de que, claro, un padre agarre un libro y empiece a investigar qué es lo mejor que decirle al niño para que se conozca a sí mismo. Y claro, ¿verdad? En un contexto más pedagógico, empezar a aprender a enseñarle a los niños sobre sí mismos. Creo que, si quieres apagar un libro. Sí. Creo que de aquí empieza una de las cosas creo que más importantes, que es aprender y tomar cursos de crianza. Porque muchos creen que la crianza es como, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, porque uno cree que la crianza es como, pues que no se muera. Y no, o sea, que es mucho más que eso, o sea, porque realmente hay muchos padres, y no los juzgo porque en su momento no había la información o no tenían acceso a la información que tienen ahorita, pero en este momento o sea, mínimo si tienes wifi, tienes acceso a mucha información, demasiada. Entonces, es importante antes de tener un hijo aprender a criar. Claramente nadie te enseña a ser papá, pero muchos utilizan eso de nadie te enseña a ser papá como una excusa de nadie te enseña a ser papá, pero hice tal cosa. Como no, debes hacer eso, ¿sabes? Claro, debes seguir un hilo de enseñanza, ¿verdad? Y aquí entraría bastante lo que son las costumbres y el desarrollo de un padre, ¿verdad? De un criador. Y bueno, ahora Sí. sí, siguiendo con las etapas de Freud, está una muy interesante que es la de latencia. Y aquí es cuando el niño empieza a sentir, bueno, ya un desarrollo de niño a un adolescente. Uh-huh. Empieza a sentir vergüenza, lo que es vergüenza de ser visto sin ropa, ¿verdad? Inclusive asco de otras personas o de sí mismo podría llevarse el caso. Uh-huh. Sí, aquí es cuando el niño pasa de, ok, no diferencio entre aquí sí, aquí no, a, ok, no quiero que me veas, quiero poner una barrera porque me da vergüenza. Y es cuando empiezan como de que, ay, no me veas y cosas así, porque es como, es una etapa muy importante, considero yo, bastante importante porque es donde podemos reforzar esta idea que les dimos al principio de, ok, en cuanto, por ejemplo, a lo sexual, que no te nadie más te puede tocar y sí le puedes explicar más porque ya tiene más conocimiento, ya te puede entender y además para preservar su cuidado, o sea, su ¿cómo se dice? ¿Prefieres a la autoestima? No, o sea, que nadie lo toque. Sí, ¿verdad? Llegando a este tema de la cosa. Sí, sí, claro. Lamentablemente es algo que tenemos que tocar, no nos gustaría, pero pues es algo que lamentablemente se tiene que hacer.
Pero pues sí, incluso en otras cosas es como llega a sentir, pues, como dices, asco, incluso de sí mismo, porque apenas está viendo qué onda. Sí, apenas está conociendo su cuerpo y inclusive el cómo comportarse con los de su sexo, los de su mismo sexo y los de su sexo opuesto. Es decir, ver a una mujer o ver a otro hombre, cómo se va a sentir respecto a ello y cómo debería sentirse, ¿verdad? Ujú. Va a tener una reacción que va a estar influida por la cultura o por la crianza de sus padres, por muchas cosas, y es sumamente importante el cómo va a influir la cultura, los padres, en el desarrollo de su personalidad, en su respuesta que vaya a dar Ujú. hacia los demás. Sí, creo que es bastante importante esta etapa, es donde creo que se pueden reforzar muchas cosas, claramente en todas, pero en esta considero que es como que la más, una de las más importantes, podríamos decir, ¿no? Exacto. Bueno, de ahí yendo a la genital, la Mm, última etapa, son los deseos sexuales intensos, si no me parece, ¿o cómo? sí, donde empieza a desarrollar deseos sexuales hacia el sexo opuesto, O hacia su mismo sexo, dependiendo, hacia claramente. su mismo Sí, sexo. pero empieza a tener ya deseos sexuales. Antes es como, hay esta atracción, como de que me gusta tal niña, me gusta tal niño, está lindo. Pero aquí es donde ya empieza a tener deseo sexual. Ya es como, que incluso está raro, es como, ¿por qué me siento así? ¿Qué, qué está pasando esto? Claro, se pregunta qué es lo que está pasando y se lo va a seguir preguntando. Algo importante que por ahí menciona es de que esta etapa genital se va a llevar desde la adolescencia hasta el final de la vida, por la Ujú. adultez, y es lo que va a conllevar en todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su preferencia y orientación sexual? Se va a ver influido por muchísimos factores. Estamos hablando de Sí, la crianza, del ambiente. sí, sí, claro. O sea, bueno, en cuanto a su orientación sexual, pues es ya pues, de cada quien, ¿verdad? Pero en cuanto a cómo la maneja, eso sí tiene que ver mucho con la crianza. Bastante, de hecho. Pues ahí se puede meter incluso la religión, la cultura, que la cultura de México es un poquito, pues bastante difícil, que ahorita vamos a llegar a ese tema, pero sí es un poquito complicada está en el sector en donde vivimos específicamente, ¿sabes? Exactamente. Y si hablamos de si los deseos sexuales se ven reprimidos, o sea, la persona va a tener probablemente muchísimos problemas en su personalidad que le van a causar dificultad en su vida diaria, en su convivencia social Ujú. y personal, que lo va a afectar en, claro, todas sus áreas de la vida. El reprimir y expresar, pues, claro, es un grave problema que cada persona encuentra su manera de hacerlo funcional, claro. Sí. Y claro que puede llegar a desarrollar trastornos sexuales también, lo cual pues creo que no es agradable para absolutamente nadie. También puede llegar a tener problemas para llevar sus relaciones sexuales día con día. Entonces, son etapas que se deben de cuidar muchísimo, que debemos dejar que el niño explore, que el niño las viva, pero todo desde una exploración sana y una prevención también. O sea, los cuidadores tenemos que estar 100% de lleno en su crianza y saber que lo que está pasando es completamente normal, pero que siempre existen los límites. Claro. Y no podemos poner una línea recta de cómo debe ser una personalidad. Pero, claro, si hablamos de la moral de cada persona y hablando de una manera más científica y correcta, digamos, la crianza es muy importante para llevar un ritmo de vida sano, Ah, sí, ofrecer lo claro. mejor. Claro, claro, porque los primeros años de vida son importantísimos, o sea, son de los más importantes. Incluso el hecho de que, o sea, hay estudios en donde explica que, por ejemplo, una madre adoptiva no tiene la misma conexión con su hijo que una madre
que nació de ella. O sea, no existe esa misma conexión. Entonces, los primeros años de vida son increíblemente importantes y tiene que haber un desarrollo no perfecto porque no existe una crianza perfecta, no existen los padres perfectos, pero sí bien analizada, bien estudiada, que en serio les importe cómo va a ser esa personita en un futuro. Claro, conocemos lo que es inclusive un apego inseguro y un apego seguro, que es lo que es mejor para un niño. El que un niño sepa que cuando su mamá se va, se sienta, se ponga a llorar y se sienta completamente seguro, no es lo sano, ¿verdad? Digamos que puede traer muchos problemas en su convivencia social, Ujú. inclusive cuando lo dejen solo con otra persona que no es su mamá. O sea, a la larga lo va a afectar, ¿verdad? Y va a desarrollar posiblemente, bueno, es posible que problemas en su personalidad y convivencia social, arrastrando los dos a la vez. Ujú. Sí, sí, puede que llegue a tener problemas. Y también es, a lo mejor, y esto ya es un poco ya muy lejos, pero pues también ayuda mucho en cuanto a la relación de la mamá hacia el hijo. Porque el desapego no solamente funciona del hijo hacia la mamá, también de la mamá hacia el hijo. Porque ves que muchas madres no quieren que los padres, porque se habla mucho de que los padres no quieren estar en la crianza de sus hijos, pero no se habla mucho de cuando las madres no dejan que los padres estén en la crianza de su hijo, porque existe ese apego, es demasiado grande que es como, no, yo lo hago porque yo voy a poder hacerlo.